Quiero darles la más cordial bienvenida a esta su casa, el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Sean ustedes todos bienvenidos al segundo Congreso de Educación, Fortaleciendo el Talento Docente, que el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca organiza para los docentes. Ayer decíamos, tenemos que decir apasionados por la educación. Se oye un término fuerte, pero creo que sí. Creo que todos somos docentes apasionados por la educación y son bienvenidos todos los docentes de básica, media superior, de instituciones públicas y privadas. El segundo Congreso de Educación tiene como tema central las competencias transversales para la vida y el trabajo. Y uno de sus objetivos es la promoción del intercambio de experiencias en los ámbitos académico e institucional que impulsan el desarrollo de las mismas. Esta mañana nos acompaña el doctor José Carlos Miranda Valenzuela, director general del Campus Cuernavaca. Se encuentra también con nosotros el doctor José Luis Liñán García, director del área de Emprendimiento e Innovación. El maestro Arturo Salgado, subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de Guerrero. El doctor Miguel Ángel Izquierdo, subdirector de Educación Media Superior en el Estado de Morelos. La maestra Cristi Salgado, exdirectora de Marymount. La doctora Lorena Alemán de la Garza, de la Escuela Nacional de Graduados en Educación. Quiero pedirle a nuestro director del campus que por favor nos dirija unas palabras e inaugure este evento. Buenos días a todos, bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. Esta es su casa. Agradezco a todos que a pesar de esta lluviosa mañana que tuvimos hoy, estén todos aquí, puntuales, para poder comenzar nuestro evento. Nos da mucho gusto ver caras conocidas que nos han acompañado la edición pasada de este evento. Vemos caras nuevas, vemos profesores, vemos directores. Sin duda es una extraordinaria oportunidad para poder aprender unos de otros. Cuando hablamos de competencias transversales para la vida y el trabajo, quizá la más importante en un mundo donde el cambio se está acelerando sea la capacidad de aprender a aprender. Cuando hablamos de aprender, sin lugar a dudas, no solo nos referimos a la oportunidad de que los chicos tomen su máximo potencial durante sus años escolares, pero por supuesto nos referimos a la importancia que esto tendrá en su vida profesional. En este sentido, ustedes hoy están dando un testimonio de la importancia que tiene para nosotros como docentes seguirnos capacitando y seguir aprendiendo. Tenemos la extraordinaria oportunidad como docentes no solo de convencer con nuestras palabras, sino también arrastrar con nuestro ejemplo. El que estén ustedes hoy aquí es un testimonio de eso. Así es que los felicito por estar aquí el día de hoy. Pero también se vuelve esto un compromiso para que esto no termine al final del evento. Tiene que ser un compromiso de vida. Y estoy seguro también que si están aquí es porque están convencidos de esto. Yo creo que pocas veces en la historia, y quizá me atrevería yo a decirme, estamos nosotros en términos de la educación en el reto más importante que hemos tenido en la historia de la humanidad. En las palabras quizá ya famosas de Carl Fish, estamos capacitando, estamos entrenando a nuestros jóvenes para resolver problemas que todavía no identificamos
usando tecnología que todavía no ha sido inventada y trabajar en puestos o funciones que todavía no se crean. ¿Qué reto tenemos? Capacitar y crecer y potencializar a nuestros jóvenes en cosas que seguramente hoy ni siquiera nos imaginamos. Es un reto importante. Y por eso hablamos de las competencias transversales. En un mundo donde los conocimientos están al alcance de un par de clics, nos enfrentamos a la pregunta de cómo balancear el desarrollo de competencias sin descuidar el conocimiento básico de una manera sólida, donde el entendimiento de principios sea más importante que la memorización de datos, donde la creatividad y la innovación sean más importantes que la mecanización de procedimientos y donde el crecimiento de la persona sea más importante que la calificación de un examen. Una vez más, son muchos los retos a los que nos enfrentamos, pero tenemos que estar a la altura si queremos que nuestros jóvenes que tenemos hoy a nuestro cargo se conviertan en un paradigma de lo que pueden llegar a ser y se conviertan en un agente de cambio para poder hacer de nuestro país el mejor país posible. Sean nuevamente bienvenidos a este segundo congreso. Es un placer tenerlos con nosotros para poder aprender, como lo mencionaba, unos de otros y estar a la altura de estos retos que hoy se nos demandan como docentes y como formadores de las próximas generaciones. Con esto, y siendo las 9:18 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el segundo Congreso de Educación. Una vez más, bienvenidos. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor José Carlos Miranda Valenzuela. A continuación quisiera presentar a nuestro panel que va a hablar acerca de competencias transversales para la vida y el trabajo. Les recordamos que las preguntas podrán ser formuladas al final del mismo. Los participantes de este panel son el maestro Arturo Salgado, actualmente subsecretario de Educación Media Superior en el estado de Guerrero. Además, ha sido rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y subdirector de enlace operativo de la DGETI en los estados de Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. El doctor Miguel Ángel Izquierdo, subdirector de Educación Media Superior en el estado de Morelos, con un doctorado en educación, una estancia postdoctoral en la Universidad de British Columbia en Canadá, con una maestría en educación en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, y con diversas publicaciones desde el año 2000, además de ser miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en México de 1998 a la fecha. La maestra Cristi Salgado, con una maestría en educación, con un programa de actualización en habilidades docentes por parte del Tecnológico de Monterrey, graduada con los máximos honores como psicóloga en el área de educación especial en la Universidad de Chicago. La doctora Lorena Alemán de la Garza, de la Escuela Nacional de Graduados en Educación, doctora en Educación y Tecnologías de la Información de la Universidad Abierta de Cataluña, con estudios de máster de Administración en Instituciones Educativas por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, coordinadora de Educación Continua en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales y ha sido coordinadora de programas de extensión y proyectos especiales. Miembro de la Cátedra de Investigación de la Escuela como Organización de Conocimiento. Miembro de la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México y de las redes temáticas CONACYT. Les pido por favor a los integrantes de este panel que pasen a tomar sus lugares. Y les damos un aplauso, por favor.
Bueno, como les comentaba yo, este panel tiene una cierta mecánica. Vamos a tener una duración aproximada de 45 minutos. Les pido que tomen nota de las preguntas que quieran hacer al finalizar el mismo y el tiempo de respuesta de cada uno de los integrantes va a ser de 3 minutos y se les señalará cuando se les esté acabando el tiempo. Dependiendo del tipo de pregunta, esta puede ser contestada por uno o por varios miembros de este panel. En este caso vamos a dirigir las preguntas y quisiera comenzar preguntando al subsecretario de Educación Media del Estado de Guerrero. Primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando los niños y los jóvenes en el primer cuarto del siglo XXI? Ahí están los micrófonos. ¿Sirve? Como ven, la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Sí sirve? Bueno. Sí. Muchas gracias. Pues antes que nada, yo les quiero dar las gracias a las autoridades del Tecnológico de Monterrey, a su director general, a mi amigo el doctor José Luis, doctor Liñán. Muchas gracias, doctor, y a cada uno de los directivos que conforman las autoridades de este instituto prestigiado que es el Tecnológico de Monterrey. Saludar a los maestros, compañeros maestros de educación básica, medicina y educación media superior, algunos compañeros de trabajo que hemos tenido la oportunidad de saludarnos, decirles que 2 minutos tomaré. Estoy en el estado de Guerrero como subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Tengo una trayectoria de 32 años en la educación media superior y superior, desde maestro frente a grupo, director de algunas instituciones. Y en el trayecto de esta experiencia y el interactuar con los jóvenes, con los mismos compañeros maestros, pues vamos aprendiendo muchas cosas que nos han ayudado a los que trabajamos en la educación media superior y los que estamos atendiendo a los jóvenes, primero a reconocer que los maestros que estamos en la educación media superior no fuimos formados como maestros, ¿sí? Somos profesionistas, ingenieros, licenciados, doctores, químicos, biólogos, etcétera, pero nunca cuando ingresamos al aula el primer año de la universidad o al Politécnico, al Tecnológico, a donde sea a la institución de educación superior, nunca pasó por nuestra mente, al menos en mí o en muchos, ir a dar clases a una institución de educación media superior. Pero bueno, hoy la vida nos ha dado la oportunidad de tener esta experiencia de formación y de desarrollo profesional. La pregunta es muy interesante. Yo comentaría y hago mío las palabras de Andrés Oppenheimer, que hoy en día la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos. Sus científicos y sus innovadores son los que les van a dar este trayecto y este triunfo y esta razón de ser de por qué apostar a la educación. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo o más reservas de agua o más recursos minerales, sino los que desarrollan, las mejores mentes, a los que le apuestan a invertirle a sus maestros, lógicamente, pero también a sus alumnos. Por lo que es imprescindible aprovechar al máximo el potencial poblacional que tenemos en México. Recordemos que se nos vino un bono poblacional de jóvenes que tenían que estudiar la educación media superior en el país y no nos preparamos, ni el gobierno, ni las instituciones de educación media superior, ni los maestros, pero se nos vino el boom de muchos jóvenes que atender en las aulas. Y luego viene una reforma del marco curricular común que teníamos que enseñar en competencias genéricas, disciplinares, y tampoco nos capacitaron para eso. Para los que estamos inmersos en el sector educativo, tenemos varios retos. Primero, que ampliar la cobertura y después apostarle a la calidad. Y se han hecho esfuerzos muy grandes de ampliar la cobertura. Hoy en el país
pues atendemos aproximadamente a 5 millones de jóvenes, ustedes como maestros, perdón, o todos atendemos aproximadamente a 5 millones de jóvenes, con una serie de problemas que tenemos al interior de las instituciones. Los problemas de los jóvenes en educación media superior son los mismos en el COVACH, en el CECITE, en el Tecnológico de Monterrey, en las prepas, son los mismos que tenemos que enfrentar como docentes para poder atenderlos. Hoy tenemos que enfocar en una educación que priorice el pensamiento, la innovación, el trabajo en equipo, la adquisición de lenguajes y la capacidad de despertar y volver a aprender a lo largo de la vida útil, de la manera en que lo logremos, la manera en que logremos generar conocimientos, hacer que los recursos naturales sean explotados con un valor agregado y por lo mismo generar nuevas fuentes de empleo. En el caso específico de los niños y de los jóvenes en Guerrero, es necesario que tengamos que formar ciudadanos del mundo, ciudadanos y jóvenes que puedan tener una comunicación fluida y poder comunicarse con los demás, con sus propios compañeros y con la propia sociedad. Esa sería mi primera participación. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo más a esta respuesta que nos acaban de dar. Miss Cris, adelante. ¿Sí? Muy bien, pues buenos días. Yo tengo una experiencia un poquito diferente del doctor. 38 años trabajando en un colegio aquí en Cuernavaca. Un colegio donde trabajé en secundaria y prepa y terminamos en los últimos años abriendo kinder y primaria. ¿Cómo han cambiado los desafíos? Hace 30 años, el desafío más grande para los niños era ¿qué quiero ser cuando estoy grande? Cuando llego a ser grande. Hoy en día es muy diferente, ¿verdad? Todos los desafíos que viven nuestros niños. Creo que lo más importante es necesitan saber cómo vivir en este mundo tan complicado. Los chiquitos desde kinder reciben demasiada información de toda la violencia y todo lo que está ocurriendo y no saben cómo manejarlo. Entonces, un desafío para nuestros jóvenes es ayudarles a manejar la información que reciben. Manejarlo también en la situación de que no todo lo que ves en Internet es la verdad. Y creo que es un desafío muy grande que como educadores tenemos que ayudar a nuestros chicos. Otro es cómo usar la tecnología en una manera segura. Me imagino que muchos de ustedes en sus escuelas han tenido experiencias de niñas que se meten en cosas en la computadora y de repente pues encuentran hombres en la calle esperándoles porque no saben cómo manejarlo. Bueno, pero lo más importante de mi gusto es tenemos que enseñar a nuestros chicos, desde los más pequeños hasta los grandes, cómo vivir en el mundo tan complicado que tenemos. Gracias. Adelante. Les saludo a todos ustedes, agradezco la invitación al Tecnológico de Monterrey y a mis colegas aquí en el panel. Encantado de estar con ustedes. Quisiera agregar algunos puntos. Primero, coincido con este aspecto que señaló Cristi ya, del exceso de información sobre violencias y cómo administrar esa información. Y añado a esto, un reto mayor me parece es, bueno, no el mayor, sino entre los mayores, el que con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, cosa que celebro, la menor presencia parental en los hogares. Estoy hablando de consecuencias de falta de compañía, de tiempo dedicado a los hijos, a los jóvenes, conversación, cuidado, orientación, afectos. Considero que es un asunto de dimensión muy grande que afecta no solo a las familias en estas condiciones,
sino a la comunidad y tiene efectos para toda la vida. Efectos profundos en el desarrollo emocional, la falta de orientación, de afecto, de compañía, de trato y conversación. Añadiría estas condiciones de inseguridad que nos han llevado a reducir a los niños a la casa o al departamento, a diferencia de muchos de nosotros que seguramente jugamos de niños en la calle, con los vecinos, con tierra, y fuimos libres al menos en un área de 2, 3 cuadras desde nuestro domicilio. Tuve la fortuna de vivir eso y lo desearía mucho para niños y jóvenes. Están confinados en departamentos, en casas, por grande que sea la cárcel, la casa, están confinados con menos posibilidades de interacción social para aprender a resolver los típicos conflictos de crecimiento de niños y de jóvenes. Y otro aspecto que quisiera señalar es cómo las opciones de desarrollo tan abiertas y tal inundación de información por diferentes medios que requiere efectivamente aprendizajes, condiciones para ir valiéndose de ellos. Serían algunos apuntes de entrada. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora. Pues antes que nada quiero dar las gracias a la doctora Sara por la invitación a Campus Cuernavaca y estoy encantada de ver a tantos maestros comprometidos porque están participando y están en su proceso también de educación continua, que eso es lo que nos impulsa y nos lleva a ser unos mejores maestros. Es que muchísimas gracias por estar aquí, los felicito. Y hablando sobre los retos, pues efectivamente ahorita estamos en un mundo actualmente trepidante, la globalización nos ha llevado a unos grandes retos y los niños están siendo prácticamente educados en casa solos, pero lo peor del caso es que también están limitados a toda esa observación que nosotros que crecimos en la calle, porque soy niña de la calle, realmente el que nosotros liberáramos todas esas actitudes son lo que nos ha llevado a enfrentar los retos que tenemos actualmente, ¿sí? El de perseverancia, el de positivismo, todo lo que se ha presentado, creo que los niños los estamos, no quiero decir la palabra mutilando, pero sí les estamos dejando están perdiendo esa oportunidad, ¿sí? Entonces hay que buscar nosotros cómo podemos hacer para que ellos se desarrollen como libres, ¿ok? Gracias. Como vemos, esta primera pregunta nos da múltiples respuestas. Hay grandes desafíos, o sea, no solo el asunto de qué sucede dentro de las casas, sino también cómo tenemos que preparar en habilidades básicas, como es el manejo de la información. Entonces, vamos con la segunda pregunta y ahí yo les diría, ¿cuál sería la orientación que debería de adoptar la educación para que realmente podamos formar para la vida? Ya dieron por ahí algunas ideas, pero ¿qué otras cosas tendríamos que estar haciendo como educadores para que los niños desarrollen estas competencias para la vida? Doctor. Gracias. Yo creo que el título del Congreso, ¿qué hacer los maestros en el aula? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos los días. ¿Qué hago yo como maestro para que mis jóvenes, que tengo la obligación de atender todos los días en una o dos materias o más que yo tenga que impartirles, esta parte de qué tengo que hacer para poderle darles herramientas e instrumentos a estos jóvenes para que puedan enfrentarse a la vida? Creo que hoy la escuela debe abrirse, las aulas deben abrirse a otros contextos, no cerrarnos únicamente a lo que refiere el plan y programa de estudio que el maestro tiene que desarrollar. Hoy, como maestros, hemos tenido la rutina, llamémosla así, de atiborrar de información a los jóvenes, a nuestros alumnos. Y hoy ya no funciona eso, porque los jóvenes tienen más información que nosotros, ¿sí? Hoy en un archivo, en un clic, tienen concentrado un mundo de información. Hoy tenemos nosotros que ayudarles a los jóvenes a que puedan aprender a comunicarse, a convivir, a respetar a los demás, a poder a innovar alguna
parte de su entorno, pero también que se metan al mundo global y ese mundo global, lo que tengan de aprendizaje, poder aterrizarlo y ponerlo en práctica en su comunidad. Creo que hoy el docente deberíamos y debemos, tenemos la obligación de tener una actitud de más apertura, de más escuchar a nuestros jóvenes, de más platicar y de más convivencia con ellos para poder entenderlos. Yo tuve por ahí una experiencia siendo director de un plantel y una maestra de biología le dejó una tarea a los jóvenes y le dijo, a ver, ¿qué es la célula? Y el joven le dijo con su celular, ¿de qué autor la quiere, maestra? ¿De qué autor quiere la respuesta? Y le dijo, de la que yo te lo di, la definición que yo te di. Y como el alumno no le respondió lo que la maestra quería, lo reprobó. Y se convirtió en un problema entre el maestro, el alumno, el padre de familia, la dirección. Pero ¿a qué llegamos? La actitud del maestro, a veces nos cerramos mucho en esta parte de que no queremos aperturar nuestra actitud, nuestra forma, nuestra visión, nuestra mejor atención a los jóvenes. Creo que hoy estamos obligados a aperturar las escuelas, a abrir el contexto, a abrir el aula para que puedan los jóvenes tener otra forma de cómo comunicarnos y el maestro también de cómo poder atender de una mejor manera diferente a sus propios alumnos. Gracias. Miss Cris, adelante. Gracias. Pues la orientación adecuada yo creo que tiene que ir hacia la formación integral. Es muy fácil decir y muy difícil hacer. Y el integral pues es atender a las necesidades de los chicos intelectuales, emocionales, físicos, espirituales. Bueno, otra vez, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que en cada salón de clases el profesor necesita crear una comunidad. Si es tu grupo de todo el día a nivel kinder o primaria, o si es una clase o 3 veces a la semana, cuando tú entras a este salón tienes que hacer comunidad con tu grupo. Muchos estudios han confirmado que lo más importante, el factor más importante para que un alumno aprenda es que tenga una relación positiva con el profesor. Eso pone mucha carga en los hombros de los profesores. Y algunos niños no caen muy bien, pero a pesar de eso, hay que hacer relación con este niño. Va a estar más abierto a todo lo que le enseñas. Entonces, además de los planes de estudio, de lo que necesitan aprender en tu clase, siempre deben de aprender a ser buenos seres humanos, ayudar al prójimo, ayudar al otro, ser honestos. Entonces, todo esto tiene que ver con una formación integral. Entonces, yo les invito cuando hacen sus programas que piensen en otras cosas que pueden meter. ¿Qué tantas veces ocurre algo, una noticia muy fuerte en el mundo? Y tú entras a tu clase de historia y empiezas a hablar de la Revolución Mexicana, cuando todos los chicos quieren hablar de lo que pasó. Entonces hay que ser, como dijo el doctor, flexibles, atender esa inquietud de los chicos, porque es parte de su formación integral. Sí, gracias. Pienso en plural, en orientaciones, y quiero compartir al menos 2 con ustedes. La primera coincide mucho con lo que la maestra Cristi acaba de mencionar. Me refiero a que es parte de nuestra tarea y en la comunidad escolar acercar a los jóvenes, a los niños, a una apertura hacia el conocimiento, apertura hacia los saberes, apertura hacia otras culturas, hacia otras personas, hacia otras formas de vida. Recuerdo que de joven uno de los libros que más me impactó fue el libro El país de las sombras largas de Hans Roesch, que mucho les recomiendo, sean adultos o sean jóvenes, como docentes, porque me confrontó con poblaciones nórdicas, con maneras de vivir tan contrarias a mis gustos, a mis costumbres, que estaba yo impactado, no lo creía.
Hasta pregunté si era cierto lo que ahí se decía. Pero fue un shock tras shock tras shock en unas y otras páginas. Ahorita quiero decirles que no me explicaría mi comportamiento sin decirles que aprendí mucho batallando con ese texto. Esto es tratar de entender a los diferentes, a los que piensan diferente de mí, aceptar a con los que a lo mejor no voy a coincidir, pero que algo tienen que enseñarme. Yo creo que este tipo de formación, de acercamiento a ser comunidad, crea en nosotros, en niños y en jóvenes, por supuesto, oportunidades tremendas de crecer como organización social en diferentes niveles. Y aquí se acaba de decir algo, el grupo ya es una unidad social, el grupo escolar, la comunidad del hogar, la comunidad del barrio, en fin. Y pasó el otro tema que me gustaría también señalar. Estamos en un punto en el desarrollo como especie que seguimos despreciando el trabajo del campo. La pregunta tiene que ver no solo para la vida, sino para el trabajo. Véanlo bien, hay un desprecio bárbaro en pagos para el trabajo agrícola y una sobrevaloración sobre lo tecnológico. No estoy en contra de que se evalúe lo tecnológico, pero estamos en riesgo de no comer o nuestros hijos o nietos en 1 o 2 décadas por tal desprecio que hay sobre la tierra, sobre nuestra madre tierra. Y entonces, si queremos garantizar a más largo plazo la vida nuestra, de nuestros hijos y nietos, tenemos que revalorar en términos de trabajo el trabajo campesino, el trabajo agrícola y hacer un balance, por hablar de un par de orientaciones muy genéricas. La pregunta dice, ¿qué orientación podría adoptar la educación hacia el aprendizaje para la vida? ¿Pero qué es el aprendizaje? Vamos, damos clase, desarrollamos las habilidades de memoria, no todos la tenemos, digo no porque no soy buena con la memoria, pero impulsamos realmente el que las personas, los pequeños, nuestros alumnos o las muchachas jóvenes, a que quieran aprender. Yo creo que eso es lo que debemos de mover, el gusto por aprender. Todo le ponemos una calificación, todo tiene un puntaje y sí tiene que tener un indicador. Pero ¿qué es lo que debemos mover? Es ese gusto por aprender. A mí me hicieron aprenderme de memoria la tabla periódica: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Detesto la química, ¿sí? ¿Para qué me sirvió? Todos los datos, todos ya ahorita están en la computadora. Ahorita dije, ¿dónde están las preguntas? Entro a la computadora. Si no recuerdo el nombre de alguno de los panelistas, entro a la computadora. La memoria ya no es el factor importante. Lo importante es que impulsemos el gusto por aprender. ¿Cuántas cosas tenemos en la computadora? Y si no le entiendo a la maestra Sara, perdón, doctora, entonces pues busco a alguien que exponga desde otro ángulo, ¿sí? Si nosotros impulsamos y damos el ejemplo a nuestros alumnos de que realmente busquen la información y valoren los medios, está Academia Khan, que tiene información muy valiosa, YouTube tiene N videos para enseñarte a resolver una ecuación. Yo creo que eso es lo más importante para la vida y para el trabajo, porque nosotros también trabajamos y ¿qué hacemos? Buscamos en internet, ¿sí? Para mí ese es el punto. Gracias. Muy bien, fíjense en esta segunda pregunta súper interesante. El profesor dice, tenemos que abrir nuestro salón de clases, y esta apertura de nuestro salón de clases y esta comunidad en el salón de clases nos está hablando de ciertas habilidades humanas del docente. Es decir, yo no soy solo la persona que va y que imparte una materia, sino que soy un ser humano y además comparto con otros seres humanos. Entonces son habilidades básicas que como docentes debemos de desarrollar para poder formar pues ambientes positivos, ambientes dinámicos dentro de nuestro salón de clases. El doctor Izquierdo dice, pero además debemos de desarrollar tolerancia a las opiniones de los otros.
a las diferencias culturales que tenemos. Y finalmente, Lorena dice, pues sí, y además de todo, tenemos que aprender a cómo manejar la información, a cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida, a cómo hay cosas que definitivamente desde el punto de vista de la memorización probablemente no me van a dejar mucho. Bueno, después de este resumen de esta segunda pregunta, que espero que a todos nos ayude para ir pensando en qué preguntas les vamos a hacer al final a nuestros panelistas, quisiera irme a la tercera pregunta y la voy a cambiar un poquito. Espero que no se angustien. Bueno, fíjense bien, la tercera pregunta decía cuáles son los aprendizajes imprescindibles para la formación de los estudiantes y de alguna manera ellos ya han estado tocando cuáles son esos aprendizajes imprescindibles. Cuando yo hice esta pregunta, yo pensaba, por ejemplo, en los resultados que tiene México en la prueba de PISA. Y entonces, reenfocándolo un poquito hacia eso, yo quisiera que me dijeran dos cosas que ustedes crean que son imprescindibles para la formación de los estudiantes. Y yo diría más que de los estudiantes, de las personas que tenemos en nuestros salones de clases. Y ahora vamos a comenzar de aquí para allá. De hecho, ya iba a pedir yo la palabra primero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les comentaba a la doctora Sara que yo soy de Monterrey, así es que si me permiten voy a ser como soy, tal cual, simple. ¿Ok? Imaginando un sueño, imaginando que yo pudiera tener la habilidad de poder modificar el sistema, yo lo primero que integraría es la lectura, que aprendiéramos a leer, pero no leer como vamos aprendiendo palabrita por palabrita, sino el siguiente paso sería que comprendiéramos lo que estamos leyendo, ¿sí? Se oye bien sencillo y decimos, todos los que estamos aquí presentes sabemos leer, pero ¿comprendemos lo que leemos? Ayer estaba explicándole a alguien algo sobre Hangouts y estaba mi hermana algo complicada porque no sabía cómo hacer que su micrófono funcionara. Y me percaté que mi hermana de 50 años no estaba leyendo las instrucciones. Y nos pasa a todos, a ustedes, a mí, a mi hermana, es lo más común. Entonces lo que yo metería sería la lectura, pero la comprensión lectora. Si nosotros enseñáramos ese gusto por leer, esa pasión por leer, entonces desarrollaríamos muchos conocimientos y de ahí derivaríamos las materias. Para mí la currícula está demasiado cargada. Si presentas un examen, si presentas otro, prepárate, pero te preparas para pasar el examen. A final de cuentas no disfrutan el aprendizaje. ¿Qué pasaría si abriéramos las aulas e invitáramos a los muchachos para que llegaran los sábados de 4 a 6 para ver quién quiere aprender algo de químico, pero con el gusto de aprender? Y entonces ponemos un ejercicio y luego los ponemos a leer, pero que ellos disfruten qué es lo que están comprendiendo. Creo que este tipo de mecánicas, yo sé, es utópico, pero si empezamos a leer y empezamos a comprender, entonces vamos a meternos más a fondo en lo que queremos realmente investigar, ¿sí? Para mí serían dos materias que desarrollaría, la lectura y después las matemáticas. Muy bien, gracias. Adelante. Gracias, sí. Cualquier pregunta que formulemos aquí o en un foro de 10 y 15 horas, créanme que no da para contestarlo a profundidad. Son ensayos. Lo que yo voy a decir es apenas un ensayito, apenas dos ideas protodesarrolladas, ¿no? Va la primera. Creo que el tratar con niños y jóvenes el conocimiento de sí mismos es fundamental. Identificar sus sentimientos, darles nombre, hacer ver que es legítimo tener rabia, tener dolor, afectos y darles nombre. Yo les invito, Andrea Bárcena era una columnista de un periódico nacional, psicóloga muy reconocida que abogaba toda la vida, ya murió, sobre los niños, centraba la precondición para aprender todo lo demás en el desarrollo de las emociones, el desarrollo de las emociones efectivamente.
un eje vital. Difícilmente se puede aprender, se puede memorizar, se puede hacer otras realizaciones de desarrollo superior a nivel cerebral y a nivel genérico, físico, si no hay una precondición de estabilidad, de tranquilidad, de seguridad. Entonces, conocerse a sí mismos. Y ligo esto con una observación que la maestra Cristi había hecho. Estas chicas que ligan para la prostitución virtualmente no se conocen, no tienen idea de su valor y arriesgan todo y hacen la cita y se las llevan. Ese aprendizaje de valorarse a sí mismos me parece fundamental. Y complemento con esta otra idea. Argumentar. Tenemos que aprender, niños, jóvenes y adultos, a argumentar. Las reglas válidas de argumentación. Sobran en internet y sobran en los noticieros jueces que dañan a las personas, dañan a las instituciones, dañan a la sociedad y dictaminan como si estuvieran argumentando correctamente y con una falta de respeto inmenso por las personas, por las sociedades. El que aprendiéramos a relacionarnos con las reglas válidas, aristotélicas, tienen miles de años para resolver diferencias, yo veo que es algo fundamental. Tengo entendido que varios de ustedes son de media superior, es una edad ideal para precisar las formas válidas de argumentar, con respeto, con cuidado de la otra persona, con la apertura para aprender de la otra persona, y creo que es algo del kit mínimo para cualquier profesor, pero también para adultos. Sobran discusiones que llegan al asesinato del otro en el barrio, en la familia. Ayer platicaba con una sobrina en cuya familia, que es mi familia, ha habido 2 casos de asesinatos por no saber llevar una discusión sobre asunto de niños, sobre juegos de niños. Y entonces aprender a discutir, a argumentar, a negociar conflictos me parece fundamental también, entre otras cosas. Muchas gracias. Y para complementar lo que ustedes dos dijeron, en realidad la lectura, estoy 100% de acuerdo, qué tan importante es. Y tenemos que ayudar a nuestros padres de familia también a entender eso. Y su rol en eso en casa desde que son bebés, ¿verdad? Que les gusta los libros y leer. Y con eso es la comunicación, como dijo el doctor. Pero nuestros jóvenes tienen que poder comunicar por escrito y verbalmente de una manera contundente, bien escrito. Me han comentado de algunas universidades que salen chicos de las mejores escuelas y no saben escribir bien en español. No, esto es algo muy importante y empieza desde el kinder, primaria, secundaria, que estamos reforzando todo el tiempo. No todo el aprendizaje puede ser tan divertido. Algunas cosas sí hay que memorizar, hay que saber cómo hacer las cosas, no todo. Pero la comunicación es muy, muy importante. Y como dijo el doctor, poder argumentar, pero eso está basado en un pensamiento lógico y crítico. Entonces es otra cosa que tenemos que formar en nuestros chicos, para que analizan, critican y luego pueden argumentar cualquier cosa. Y lo hacen todo el tiempo desde los más chiquitos. ¿Por qué no podemos tener más tiempo de recreo? O sea, sí, preguntan al maestro y qué corresponde al maestro. Es que tu horario dice que tienes recreo de tal. No. O sea, hay que contestarlos de otra manera y hay que escuchar lo que dicen también. Y yo creo que otra cosa muy importante es enseñarles responsabilidad social. Y otra vez empieza desde su salón. Si un niño está enfermo, que los demás le ayudan y que vean todo lo que se necesita hacer aquí para México. Porque si empezamos a enseñarles desde chiquito que van a tener una responsabilidad social, algo que el TEC está haciendo ahorita muy bien en términos de todo el trabajo social de los chicos y ayudando a las comunidades, esto va a ayudar mejor a México. Muchas gracias. Coincido con los compañeros panelistas en varios de los
aspectos que mencionan. Yo agregaría que, complementando lo que han dicho, ¿cuáles son los aprendizajes imprescindibles para la formación de los jóvenes? Yo siento que en la educación media superior y en la superior, los jóvenes tienen que tener y dominar un lenguaje de la ciencia, un lenguaje de la tecnología, poder comunicarse tanto verbal como de una manera escrita. Y lo que decían los compañeros, hoy hay jóvenes de nuestras aulas que no saben escribir y que tenemos una serie de problemas, pues prácticamente como maestros a la hora de evaluar, y no estamos evaluando la escritura, pero estamos viendo que nuestros jóvenes no tienen esta formación. Si no tienen estos aspectos fundamentales, se ponen en desventaja inmediata en el contexto del mundo que los rodea y hoy de la exigencia que tiene pues tanto el sector productivo, las mismas instituciones de educación superior. Pero hay algo fundamental también que los jóvenes no pueden dejar de aprender y de tener elementos, es a respetarse a sí mismo, quererse a sí mismo, valorarse a sí mismos. Hoy tenemos en nuestras aulas, hay una estadística nacional muy fuerte, que de cada 100 jóvenes que están estudiando la educación media superior, 85% ya tuvo su primera relación sexual y de una manera irresponsable. 78% tiene un problema de inclinación hacia las drogas, al alcoholismo, al tabaquismo, y están muy jóvenes. Y todos esos problemas que los jóvenes viven en la familia, en su entorno social, lo vivimos nosotros como maestros, o más bien lo sufrimos nosotros como maestros en el aula, que también para eso no fuimos formados, para atacar este tipo de problemas, ¿sí? Pero también otra parte que siento importante, como dijo el doctor, los compañeros, es el respeto hacia los demás, el respeto hacia los mismos compañeros, el respeto a la naturaleza, el respeto a la biodiversidad, el respeto a los valores que siento que se han perdido, hemos perdido mucho con todo este auge de la tecnología, pero que debemos de rescatar y que debemos nosotros en el aula tratar de que todos los días nuestros jóvenes podamos ayudarles a que tengan estas competencias, llamémosle así, porque bueno, hoy en la educación media superior tenemos que enseñar en competencias, evaluar en competencias, que tampoco fuimos formados, como lo decía en un inicio, pero que hoy los jóvenes deben de tener estas herramientas, estos importantes competencias que les va a permitir poder ser mejores hombres, poder ser mejores mujeres, mejores ciudadanos, mejores maestros el día de mañana, mejor que nosotros, y poder también contribuir al desarrollo de la sociedad. Esa sería mi participación. Muy bien, y resumiendo, decimos entonces que es indispensable el manejo de la comprensión del lenguaje, la lectura, así lo dice la doctora Lorena Alemán, es de las competencias básicas, la comprensión de lectura, el respeto y cuidado de sí mismo, como dice el doctor Izquierdo. Y me encanta lo que dice Miss Cris, que dice ya tenemos que enseñar a nuestros alumnos a argumentar, y los tenemos que enseñar a argumentar, pues argumentando nosotros mismos. Y ahí me voy a permitir hacer una referencia bibliográfica. Por ahí hay un libro que se llama Maestros eficaces y técnicamente preparados. Y en ese libro nos dan una serie de razones de lo que nosotros como docentes tenemos que argumentar dentro del salón de clases para poder respetar las normas que manejamos. Y la otra cosa que me parece importantísima que dice Miss Cris es el asunto de la responsabilidad social, que debemos de fomentar en todas las escuelas, yo creo que desde el kinder y hasta la universidad. En la universidad se hace a través del servicio social, pero creo que hay muchas otras formas. Por aquí andaba mi compañero de servicio social, que no solo maneja servicio social, sino que además maneja un montón de programas para que los alumnos se involucren en esta responsabilidad con la comunidad. Y por acá decía, Arturo Salgado decía que pues el respeto de sí mismo
por los graves problemas que hay de drogadicción dentro del salón de clases y además la formación que debemos de tener como docentes para ser tutores y poder lidiar con esas problemáticas. A veces cuando se acercan los estudiantes y nos dicen, ¿qué crees? Tengo esta problemática, creo que nos asustamos nosotros más, ¿verdad? De las cosas que nos dicen. Entonces, por ahí nosotros como docentes deberíamos también de empezar a trabajar. Bueno, pues como la siguiente pregunta ya fue contestada, de alguna manera, en cuanto a los contenidos curriculares que hay que compartir, ya estamos viendo que hay cosas que se comparten en kinder, primaria, secundaria y universidad. Les preguntaría entonces, hay una serie de definición de competencias genéricas y disciplinares y estas están permeando a lo largo de toda la formación de los estudiantes. Y la pregunta ¿es suficiente la definición de las competencias genéricas básicas en los diferentes niveles educativos? O a lo mejor deberíamos de pensar en alguna otra que nos está haciendo falta y deberíamos de tratar de incluirla. Esta hasta me gustaría hacérsela al público, pero bueno, eso lo dejamos para después. Vamos a dejar aquí que nos conteste aleatoriamente, quien quiera. Ya me la pasó Cristi, ¿verdad? Sí, con todo gusto, para que se distribuyan las oportunidades y las sorpresas también, ¿verdad? Equitativamente. Sí, entre algunas de las competencias que señalan varios documentos de la OCDE y otros especialistas, figura por ahí una que me produce especial atención. Hablan de ahí de la indagación, para indagar. Competencias para indagar, para investigar. Y lo relaciono con una competencia que ya mencionamos hace un rato, de formar agrupaciones sociales, inclusive desde el seno familiar, y cómo se establecen unas relaciones sanas. Y esto me lleva a plantear lo siguiente. En mi vida de joven y de niño fui demasiado cohibido. Yo no preguntaba a las personas su nombre y por lo mismo pues no empezaba una conversación. Pero tiene unos cuantos años que, conociendo a mi esposa, que es muy buena conversadora, y a mi cuñada, excelente conversadora, pues yo les veía cómo le hacían para ser amigos de inmediato. Y hacían la pregunta mágica con una persona desconocida. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? Yo decía, parece que no es tan difícil, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que sí es difícil cuando tienen un problema anímico mayor. Yo tenía etapas depresivas de joven. Y entonces ahora me explico un poquito por qué lo más simple se me hacía lo más difícil. Y tengo en mi familia, pues hay una secuela de personas con depresión, y ya ahora entiendo mucho más por qué para alguien lo más sencillo puede ser lo más difícil. Y cómo no comprendemos, adultos, jóvenes, maestros, que aquel joven, aquella niña, aquel niño es en una situación difícil, pasa por una etapa difícil, y entonces lo más sencillo se le puede parecer lo más difícil. Y vuelvo al asunto de la indagación. Algo tan elemental como hacer la pregunta, ¿por qué no alargar el recreo? Que habla de una madurez para hacer una pregunta limpia, sin más, que uno debe aprender a recibirla bien. Yo creo que en la base de ello está este asunto de la indagación, de preguntar abiertamente sobre el mundo, sobre la vida escolar, sobre la relación entre las personas. Y créanme que no es un asunto menor el enseñar a indagar, es un asunto básico. Y doy un contraejemplo. Tengo apenas unos meses de conocer una persona muy abierta, casi como Lorena se autodescribía a sí misma hace rato, pero me sorprende, está ante una persona recién conocida y le hace la pregunta más difícil que yo jamás sería una persona, yo diría impertinente, a una persona que recién conocía. Oye, ¿cómo lo hiciste para comprarte esa casona? ¿Con qué dinero? Y lo estaba conociendo unos minutos antes. Y yo digo, caray, hay que saber preguntar. ¿Oh?
pertinencia, forma, cuidado, oportunidad, apertura. Bueno, quise decir entonces, y resumo, que el indagar, el aprender a preguntar, requiere actitudes, es una competencia, requiere valoración, aprecio por el otro, respeto por el otro, atención al otro, no darle el avión. Darle el avión es pasar y seguirse y ni voltearlo a ver, ¿verdad? Pero sentarse con una persona humilde, lo dijiste tú hace un rato, y preguntarle por sus necesidades, a dónde va, qué necesita, incluye como una competencia amplia, pues valores, habilidades, pertinencia, oportunidad y una serie de requisitos que ahorita yo estoy más convencido que no es simple, que hay que también aprender. Y la escuela es un espacio interesante, por supuesto, la casa, el hogar para aprenderlo. No es menor. Salgo en defensa de quien digan que esto es muy simple. No, yo digo no. Para mí fue muy difícil. Desearía que para otros se les haga también cada vez más fácil acercarse a los otros sabiendo preguntar. Muy bien, muchas gracias. Adelante, quien quiera aportar. En educación media superior, maestros, compañeros que ya tienen algunos años, en el 2008 se hizo la reforma de la educación media superior y se desarrollaron, o llamémosla, se implementaron 11 competencias y se establece un marco curricular común en todos los sistemas educativos de educación media superior. Y es un mar, en verdad, es un archipiélago de los diferentes sistemas educativos que hay, desde los autónomos, los tecnológicos, los bachilleratos generales, etcétera. Pero en todos ellos debemos desarrollar estas 11 competencias, entre genéricas, disciplinares. Pero nos encontramos con un problema tan fuerte que pues de la noche a la mañana es como un tren que va a 100 kilómetros por hora y le cambias el rumbo, y me refiero al momento en que el maestro le dan el programa de estudio y le dice el director de la escuela: ahora tienes que desarrollar tu programa en competencias disciplinares y genéricas, y nada más manejamos las profesionales, ¿sí? O las disciplinares. El experto en química, el experto en matemáticas, el experto en física, en lectura, en inglés, etcétera. Y después nos dicen, y evalúa en competencias. Y yo lo decía en un inicio, soy muy reiterativo en esto, no fuimos formados pedagógicamente en esta parte. Pero la pregunta ¿es suficiente la definición de competencias genéricas disciplinares? Yo siento que no, nos falta mucho. Pero tenemos que partir de un principio fundamental. Como maestros o como profesionales de la educación media superior, tenemos que tener esa formación metodológica y pedagógica para poder llevar a cabo esto que nos pide la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o a nivel estatal, pero hoy a nivel federal. Recuerden que la educación media superior se hizo obligatoria y bueno, hoy tenemos que transitar en esta parte de la obligatoriedad de la educación media superior. Y el reto es fuerte, como decía el doctor. ¿Cómo enseñarle a nuestro alumno, efectivamente, con la obligación que tenemos nosotros como maestro, pero cómo enseñarle a que pueda transitar de la educación media superior a superior, pero cómo enseñarle a transitar para que pueda él enfrentarse a la vida? Creo, y hay especialistas, hay mucha gente que se ha dedicado a hacer estudios fuertes de esta parte del marco curricular común. Sí ayuda mucho para la movilidad de los jóvenes que transitan de un sistema educativo a otro, pero yo siento que tenemos un reto muy fuerte a 10 años prácticamente de que se estableció el marco curricular común. Hoy nos queda mucho trecho por avanzar, y la figura central de que se llevemos a cabo este esfuerzo es el docente. El docente es la figura central del sistema educativo. Podemos tener edificios de alta calidad, mucha tecnología, pero quien hace ser que demos una educación de calidad
son los docentes. Somos los que estamos al frente a grupo y que todos los días tenemos que levantarnos temprano y prepararnos para enfrentar y atender a nuestros alumnos. Esta sería. No tengo mucho más que decir, nada más que definitivamente son los profesores los que tienen que jalar todas estas competencias a trabajo diario. Entonces hay que entenderlos bien y creo que ha faltado un poquito de capacitación. Luego pensamos que con 3 días de capacitación que dan en el mes de agosto es lo suficiente. Y no ha sido. A lo mejor ha ayudado un poquito los días de capacitación que ya están añadidos el último viernes de cada mes. Ojalá que se está utilizando muy bien en sus escuelas, porque son momentos muy buenos para asegurarnos que todo el mundo entendemos lo que son las competencias y cómo los tenemos que aplicar. Y definitivamente yo creo que se tiene que ver el aspecto, cómo podemos añadir siempre la educación moral a todas las competencias, ¿verdad? Los valores, la educación moral que tanto hace falta. Gracias. Las competencias genéricas y disciplinares o los saberes en básica ya están definidos. ¿Son suficientes o no? Me parecen pertinentes. Lo que haría o lo que propondría es hacer algo diferente, retador. Y me voy a los retos, porque volvemos a la memorización y a la pasividad de estar en un aula. Pero si ponemos un proyecto en donde pongamos diferentes temas, invitemos a los alumnos a participar y les demos el libre albedrío que ellos escojan, entonces tendríamos un resultado distinto porque ellos estarían moviéndose. Y eso es lo que yo incluiría, meterlos en retos, que ellos los impulsen. Hace muchos años tuve una actividad en un grupo que pertenezco, si alguien conoce ese signo ya deben de saber qué tipo de grupo es. Entonces, una prueba que nos pusieron era hacer una fogata arriba de un río. Lo primero que dije fue, ¿que no saben que el agua apaga el fuego? O sea, ¿cómo me haces hacer una fogata en un río? Al momento que vi que el otro equipo ya estaba haciendo y moviéndose, todavía no empezaban, pero se empezaron a mover. Eso dije, entonces sí hay soluciones. Yo ya lo había dado, por ende no se puede, pero cuando se mueven dije, entonces sí, sí se puede. ¿Y saben qué? Equipo, vamos a movernos. Y lo logramos, pusimos palitos y lo que gusten y mandes. Impulsémonos nosotros movámonos para que ellos se muevan, nosotros seamos disruptivos, integremos retos, que lo que están aprendiendo en conocimientos disciplinares o genéricos, también lo hagan en el trabajo colaborativo, enseñémoslos a trabajar en equipo, enseñémosles a trabajar viendo nuestro compromiso con la sociedad, ¿sí? Eso es lo que yo sí creo prudente que lo integremos en todo lo que es la currícula. Muy bien, pues entonces, en resumen, decía el doctor Izquierdo, tendríamos que incluir el asunto de la curiosidad intelectual como una competencia más. ¿Cómo logramos despertar esa curiosidad intelectual en nuestros estudiantes? Y definitivamente, pues sí, como docentes tenemos un reto en esta formación, porque nosotros tenemos que poner el ejemplo, entonces nosotros tendríamos que estar moviéndonos. Y una cosa que podríamos agregar en el salón de clases es el reto, ¿verdad? El reto intelectual para el estudiante. Más allá del conocimiento per se, el enfrentarlos a problemáticas para que ellos movilicen conocimientos, habilidades y valores. Bueno, pues la siguiente pregunta tiene que ver en torno al famoso desarrollo de competencias en tecnologías de la información tan traído y llevado desde los 80s y que les decían las nuevas tecnologías de la información. Bueno, cada vez tenemos más tecnología, cada vez tenemos más software que utilizar y entonces la pregunta sería, ¿el desarrollo de las competencias en tecnologías de la información
deberá ser tratado de manera diferente a la hora de enseñarlo en el salón de clases? Es decir, ¿cómo realmente podemos promover que haya una enseñanza de tecnología? Porque oímos a los papás que dicen, no, los niños vienen aplicadísimos en tecnologías de la información, pues porque los vemos que le pican al teléfono, al iPad, así como changuitos digo yo, y pues van recibiendo respuesta a eso. Pero yo hablo de una cosa mucho más profunda, ¿no? O sea, ¿cómo realmente podemos desarrollar que los estudiantes manejen tecnologías de la información? ¿Tendremos que enseñarlo de manera separada? ¿Cómo tendremos que hacerlo? Quien quiera. Si me permiten, quisiera darles de entrada 2 o 3 ejemplos de cómo al sistema educativo y a las instituciones también les llega continuamente, año con año, si no es que mes con mes, y también a la Secretaría de Educación nos llegan vendedores de la última tecnología de la 8ª generación. Y nos dicen que su producto es el mejor, que da para 10, 15 años, y quieren que los escuchemos 1 hora y 2 horas porque traen el mejor producto del mercado mundial, ¿no? Mi primera recomendación, me atrevo, aunque no se me pidió ninguna recomendación, es que estemos muy alertas, sea como padres de familia, como profesores, como directivos, como funcionarios en el área educativa. Sobran tecnologías y por lo regular traen incorporadas una mercadotecnia para que la compremos porque es la mejor. Y yo me muevo con suma desconfianza ante eso. Prefiero escuchar lo que varios analistas franceses desde hace 15, 20 años vienen diciendo y enfatizando que el eje, pues, del aprendizaje y del aprender a aprender está en los seres humanos, en las sociedades, en las personas, y que el otro son instrumentos. Pero además son instrumentos que van a caducar en 6 meses o en 8 meses, si no es que en 3. Y como todos los instrumentos y las compañías y la mercadotecnia pueden generar dependencia. Varias de las instituciones en las que he trabajado tienen tal dependencia para su sistema de servicios escolares que tienen que pagar mes con mes o semestre con semestre una cantidad que se vuelve insostenible al paso de los años porque el producto ya es caduco, en lugar de generar para sí mismos un producto de servicios escolares que los haga libres, no dependientes. Entonces son ejemplitos para decir, que me lleva ya ahora sí a concluir, que para mí usar el criterio profesional o criterio de padres de familia, económico, de apertura hacia las nuevas tecnologías me parece un criterio fundamental. Y el segundo es no de generar dependencia, no aceptar dependencia y asumir el rol de control en la familia, control en la escuela, de las tecnologías, porque si nos descuidamos nos avasallan, nos hacen firmar contratos insostenibles que no se pueden cumplir, o como ha sucedido en este estado, revisen ustedes la prensa, en los últimos 6 o 8 años se han hecho contratos millonarios que no se concretaron, sí en pagos, pero no en servicio, por ofrecer lo que no había capacidad para sostener. Esto es, hay muchos mercanchifles en el área y más vale decirlo. Yo prefiero decirlo que pasar aquí con un discurso de bondades. Las tienen las nuevas tecnologías, hay que estar pendientes, hay que estar en una actitud de apertura, pero el mar es profundo y los tiburones son bastantes en el medio. Creo que tenemos que aceptar que es parte de nuestra cultura actual. No voy a preguntar, pero estoy seguro que todos traen sus teléfonos y a lo mejor algunos los tienen en vibrar porque no quieren perder ninguna llamada. O sea, sí somos muy dependientes, ¿verdad? Pero sí hay que enseñar a todo el mundo que es una herramienta. Y yo creo que como maestros y escuelas hay que dar mucha capacitación a padres de familia.
Hay padres de familia comprando iPhones para niños de 6 años. Y es la competencia, la presión social, que si no lo tienes el último no eres nadie. Hay que manejar esto muy bien con padres de familia. Los últimos estudios, que no ha habido muchos todavía, cómo afecta el cerebro, el desarrollo del cerebro de un chiquito usando todo eso. Pues los afecta en una forma negativa en muchos aspectos. Dicen que una causa de la obesidad en nuestra sociedad es porque ya no corren los niños, corren con sus dedos jugando juegos muchas veces violentos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ayudar mucho a los papás, tomar buenas decisiones, trae expertas a nuestras escuelas para que les dan ideas de cómo manejarlo. Hay niños que están hablando entre ellos mismos a las 12, 1 de la mañana. Hace años, ¿qué pasaba? Si alguien llamaba a nuestra casa después de las 9, la mamá contestaba, este niño ya no puede contestar la llamada. Y ahora los permitimos ir a sus cuartos con su iPad, con su computadora, con su teléfono y quién sabe qué están haciendo. Pero todo eso hace falta, educar a los padres de familia, que es parte del trabajo también del colegio. Entonces yo les invito a tratar de hacer más esta parte con toda la educación de aparatos. Y también que los chicos entiendan que es herramienta. Si tú tienes una escuela donde estás usando iPads y el día que llega un profesor y dice, hoy no vamos a usar el iPad, hoy vamos a leer una lectura, vamos a hacer otra cosa, que el alumno también dice, oh, ok, también mi educación viene por otros medios, no nada más por lo tecnológico. Perdón, antes de que sigamos, no sé si por ahí les pasaron hojitas para hacer preguntas. Y si alguien necesita, por favor, por ahí ya están repartiendo hojas para la parte final. Adelante. Ok, gracias. Es muy interesante esta pregunta. Hoy tenemos una generación de nativos tecnológicos. Nuestros alumnos ya nacieron con la computadora, con el celular, pues en la cuna, ¿verdad? Entonces, y hay una buena parte de nosotros como maestros que no fuimos formados en esa generación y hay un poquito una brecha que habría que cerrar. Pero yo lo que voy es, sí comparto lo que dice el doctor, es una herramienta más, es un instrumento más, el manejo de las tecnologías, el uso de las tecnologías para el docente, para que pueda ayudarle a llevar a cabo el desarrollo de su clase. Pero no puede sustituir en ningún momento la importancia o más bien el papel del docente, el uso de las tecnologías. Si no, estaríamos condenados a que pues, la educación pues, dependería de la computadora más inteligente que existiera en el mundo, ¿no? El papel del docente es fundamental y definitivo en la formación de los jóvenes. Por muy avanzado que esté, como dice el doctor, la computadora que a los 6 o 7 meses, un software al año nos lo estén cambiando, el papel del docente debe seguir siendo el de facilitador, el de ayudador, el de orientador hacia los jóvenes. Si no, vamos a tener una sociedad robotizada y deshumanizada, que es lo que estamos viendo hoy, los problemas de todos los días, que a los jóvenes se les hace muy fácil pues tener una relación personal de un hombre con una mujer, pero a los 6 meses o 5 meses pues ya tronaron la relación. No estamos educando, no le estamos dando esos valores que la sociedad hoy en día requiere con tanta urgencia, del amor a sí mismo, del respeto a los demás, del respeto a las personas. Puede manejar un alumno, un ingeniero, un profesionista, el mejor sistema del mundo, pero puede ser tan deshumano que en su calle o en su familia o en su colonia pues no lo pueda ni saludar. Entonces no estamos creando ni estamos formando profesionales o profesionistas o seres humanos más bien pues para la vida.
Sí tenemos que meternos a la sociedad del conocimiento, pero no podemos abandonar la parte fundamental, para lo cual hay tanta inversión, se han descubierto muchas cosas, nuevos sistemas educativos, nuevas formas de operar una computadora, nuevas computadoras, nuevos automóviles, pero no podemos perder la esencia y el principio y la misión y la visión de la educación, de formar jóvenes, de formar mujeres y de formar hombres cada vez más humanos y con una alta responsabilidad y un gran cariño hacia los demás. El rol de docente debe ser el facilitador y constructor de una relación entre personas con un alto sentido humanista. Cuando perdemos eso, creo que no tiene razón de que sigamos dando clases y estando en el sistema educativo. Tenemos que abonarle a esto, a construir y a formar jóvenes que ayuden a una convivencia mejor entre nosotros. Si no, pues estaríamos formando robots que más tarde pues tendríamos muchos problemas más de los que tenemos. Esa sería mi participación. Lore, ¿agregarás algo más? Sí, gracias. Hoy por hoy los celulares ya son una computadora y tienen hasta más memoria de lo que teníamos en los 70s. La primera computadora que conocí fue en Vitro, Cemex, una de esas empresas, y estaban en cuartos cerrados, en cristal, con un clima tremendo. Hoy todos tenemos acceso a las tecnologías. Ahora, ¿cómo las vamos a aplicar? Generalmente las personas así como de mi edad, de los 50, pues no nacimos con esta tecnología. Pero los muchachos, te vas a Chiapas y las chicas que están con su traje de tzotziles o celtales, se desenroscan para sacar el celular y traen mejor celular que uno. Pero creen que usar la tecnología es usar Facebook, ¿sí? Es usar Twitter. En nosotros está mover esto y utilizar estas tecnologías para que ellos aprendan e impulsarlos. Pero está en nosotros, los profes, como agentes de cambio, aprender a usar ese tipo de herramientas para captar la atención. Ahora lo que están haciendo es que bajan hasta el WhatsApp en la computadora y tú puedes tener tu computadora en clase y están los huercos y tú dices, ay, me está poniendo atención. No, ponte a caminar, ¿no? Y están acá en el chat, ¿sí? Eso me acaba de pasar, de hecho, con mi hija que lo bajó y le dije, ay, mira, qué bonita, ¿sí? O sea, uno cree que estás estudiando y tú estás en el WhatsApp. Pero mejor impulsemos esas habilidades que tienen y podemos ponerles cuestionarios en sus celulares, porque los traen, ¿no? Si lo tienen aquí abajo, metidos en el asiento. Bueno, si están tan movidos estos chicos y ya nacieron, ya son tecnológicos y nosotros no, pues movámonos nosotros, capturemos esa atención y saquen sus celulares. Vamos a hacer un test de lo que acabamos de ver en clase. Les aseguro que los van a mover y van a decir, oye, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es esa herramienta? Y si ustedes no las conocen, no tengan miedo. Nosotros tenemos años por delante que ellos, los estudiantes, no los tienen. Ustedes cuando tengan alguna duda pueden preguntarles, tengan la confianza. Es más, es mejor decirle, oye, ¿cómo se usa? A que digan, ay, mira quiere hacer como que sabe, pero ni sabe, ¿sí? Entonces mejor pongámonos, ¿sabes qué? No capto, ayúdame con el Facebook. Y podemos armar grupos cerrados para que suban tareas, ¿sí? Podemos mandar mensajes para ver si hacer un foro de discusión. Les aseguro que entonces van a empezar a ver que las tecnologías son herramientas para aprender. Si ustedes tienen dudas cómo usar estas tecnologías, YouTube. Pónganse cómo se usa esto, cómo se usa el otro, cómo puedo aplicar una herramienta para tener encuestas. Es sencillo. Creo que es importante que como docentes, como agentes de cambio, nos actualicemos, nos aventemos para movilizarlos, ¿sí? Eso es lo que yo integraría. Gracias. Pues esta última pregunta es súper interesante porque entonces la tecnología es una herramienta que hay que manejar de manera cuidadosa, en la cual hay que integrar a padres de familia para que sepan qué sucede con sus hijos y a los maestros. Y decía aquí la maestra, bueno, no hay que tener miedo de utilizarla como una
herramienta dentro del salón de clases. Por ahí decía un maestro, cuando yo estaba estudiando la maestría, una vez le pregunté, le dije, bueno, ¿cuándo incluyo yo una calculadora en la primaria? Y la respuesta que me dio me pareció genial. Él decía, cuando esa calculadora te ayude a potencializar el aprendizaje de tu alumno. Entonces, desde luego ya vivimos con la tecnología, tenemos que aprender a utilizarla y solo seamos cuidadosos de que realmente potencialice el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues vamos a dar paso a las preguntas. No sé si por ahí habrá una o dos, no sean tímidos. ¿Nos hemos estado escuchando bien? ¿Sí? ¿Están despiertitos? Muy bien. Bueno, aquí vienen algunas preguntas y es libre, ¿no?, quien quiera contestar, porque no viene dirigida a nadie, pero dicen, ¿qué opinión o recomendación nos harían a los profesores con respecto a la formación en competencias éticas y ciudadanas? ¿Qué recomendación le darían? Si me contesta alguno de ustedes, por favor. Es recomendación hacia los profesores con respecto a la formación de competencias éticas y ciudadanas. Si me permites. Sí, adelante. Tenemos aquí en Morelos una de las autoras más destacadas sobre el tema, es la doctora Teresa Llurén. Trabaja en la UAM, en el ICE, tiene varias producciones, varios libros con un equipo y ha hecho investigación en educación secundaria sobre formación de valores y también en ciudadanía. El tema de ciudadanía también lo ha abordado con profundidad. Primera recomendación, conozcan sus libros, son bellos, están con una factura muy cuidadosamente hechos, pero más aún, ella y su equipo son líderes del tema en el país. Y la doctora Teresa Llurén también publica en Francia, está a la par con quienes se dedican al tema de ciudadanía, por ejemplo. Pero ya paso al tema específico. Una de las enseñanzas más interesantes que yo me encontré en el tema cuando un poquito más leía sobre eso hace cerca de 10 años, ella y su equipo hizo una investigación allá por Villa de Ayala, aquí en Morelos, y vio cómo se estaba enseñando valores, ética en el curso respectivo de la secundaria, y entrevistó a profesores de aquí, de allá, de diferentes niveles formativos y antecedentes de formación. ¿Y qué creen? Encuentra que el que en ese momento mejor se desempeñaba como docente del tema era un contador. Y se pregunta, pues, ¿cómo es eso? No un historiador, no un filósofo. Y se pregunta, ¿cómo? Y le hacen una serie de entrevistas y se franquea esta persona, creo que fueron 2, y dice, yo no sabía nada del tema. Entonces empecé a preguntar a los alumnos y logró lo que los grandes teóricos sobre el tema dicen, no se enseñan valores, se viven valores y se discuten los valores desde diferentes perspectivas y se construyen los valores en un ejercicio social que no tiene uno que llegar a ser adulto para hacerlo, ni siquiera adolescente. Niños, los niños cada día están construyendo valores. Es un proceso de generación, cogeneración. Bueno, pues esa investigación está hecha con profesores y con alumnos de Morelos, les invito a que lo conozcan, pero lleva en sí, en el centro, el concepto que contradice mucho a la mayoría de los libros que publican, la mayoría de las editoriales, que se enseñan los valores. Dicen, no, se construyen, se viven, se discuten, se problematizan y se pone en juego el juicio prudencial y se proponen actividades de simulación. ¿Qué harías si golpearan a tu ser querido, a tu novia? ¿Qué harías? Se pone en situación a los jóvenes o a los niños y se empieza a discutir sobre el tema. Y bueno, la riqueza de esa aproximación con su sólido fundamento teórico es que entonces ya no enseñas.
discutes y cada quien va haciendo suyo los valores, ¿no? Perdón si me extendí. No, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que hay aquí dice, ¿qué debemos hacer las instituciones educativas para darle su lugar al maestro en la comunidad educativa, para darle valor a su autoridad ante una sociedad que juzga y cuestiona? Y es abierta también. Profunda, estamos diciendo, pero que es una pregunta difícil. Pregunta de examen. Sí, pregunta de examen, efectivamente. Yo creo que el respeto, el maestro se lo gana todos los días. Y eso es también, como decía el doctor, si tratamos de vivir los valores o enseñar valores a los alumnos, debemos comenzar con nosotros también. O sea, la vida profesional, debemos cuidar nuestra vida profesional como maestros, pero también nuestra vida personal y nuestra vida social, para que podamos ganarnos el respeto, primero con nuestros alumnos, con los padres de familia y también como autoridades. Los japoneses tienen una máxima que dicen que como se menea la cabeza, se menea la cola. O tienen una máxima, perdón, como se menea la cabeza, se menea la cola. Si al maestro no le interesa su vida personal, pues no se preocupa porque, pues por hacer deporte, por tratar de estar bien de salud, de checarse continuamente, de leer, de prepararse, de actualizarse, pues no se va a ganar el respeto. El respeto se gana con el ejemplo, el director también con el ejemplo. Si tenemos un director que no le interesa también que sus maestros estén bien, que sus alumnos estén bien, pues no tiene razón de que esté como director. Perdón si hay un director y estemos hablando mal, pero yo creo que el respeto del docente se lo gana el propio docente en el trayecto de su vida, con el buen ejemplo, con acercarse, con tener mucha comunicación con los padres de familia. Hoy los famosos consejos escolares nos sirven de mucho, más bien es un reto, es una prueba que tienen en básica, y no tanto en media superior, pero en básica tienen un gran reto de que tengan que hacer estos consejos escolares que verdaderamente operen y trabajen bien, pero es parte de la obligación del maestro de ganarse su propia autoridad y su propio respeto. Se gana todos los días y con acciones buenas que construyan y no que destruyan y dividan. Me gustaría comentar Sí. de eso, porque la pregunta también preguntó qué podría hacer la institución. Yo creo que la institución en cada momento puede hablar positivamente de su propio personal. Cuando hay junta con padres de familia, es presentar quiénes son los maestros, los profesores que atienden a sus hijos, cuál es su formación, qué premios han ganado, cómo lo trabajan con los niños. O sea, ayudar que los padres de familia vean que estos profesores tienen mucho valor. En el colegio donde yo trabajaba muchos años, lo que hacíamos, por ejemplo, si alumnos de nosotros ganaban a nivel estatal la Olimpiada de Física, pues poníamos un póster con todas sus fotos y con la maestra, y diciendo, debido al trabajo de la maestra de física, estos alumnos pudieron lograr esto. Creo que no les damos su lugar muchas veces la misma institución, porque tenemos tantos otros problemas de qué pensar, pero yo creo que cada vez que tenemos oportunidad, en páginas web yo he visto también que ponen estos maestros y dicen, mira, hicieron tal y tal cosa. Creo que vale la pena y siempre reforzar toda la preparación que tienen para que los papás se den cuenta que son personas muy valiosas. Dejamos ahí el micrófono porque esta pregunta va dirigida para usted. Okay. Y voy a combinar dos porque me parece que es interesante y luego vemos cómo podemos responderla. La primera pregunta dice, hablamos de TICs, de valores y del papel de docente en la formación del niño y el joven. ¿Cómo involucrar y convencer a los padres de familia de que la formación y educación de sus hijos no depende únicamente de los maestros,
sino que es una responsabilidad compartida. Y creo que se puede combinar con esta otra que dice, para la exdirectora de Marymount, ¿cómo le hizo para que los papás no intervinieran sobre protegiendo a sus hijos en cuestión de comportamiento y calificaciones? Pues yo creo que son preguntas muy diferentes. Pero las dos tienen como fondo la participación del padre de familia. Sí. Bueno, una cosa que nosotros creo que hemos hecho muy bien, yo me retiré hace un año y dejé el colegio en manos de un fabuloso equipo, pero siguen haciendo lo mismo. En primer lugar, siempre escuchábamos a los papás, pero no les dábamos razón todo el tiempo. Creo que uno tiene que ser muy firme en eso, porque vienen a quejarse, ustedes saben, de todo. Y muchas veces no tienen toda la información. Tienen la información, la percepción de su hijo, que sabemos que a veces es medio diferente que la percepción del profesor. Entonces, en primer lugar, siempre escuchábamos, buscábamos toda la información y regresábamos a ellos tal como había sido el asunto. Nos fuimos inclusive a tener cámaras en todos los salones. Y se usa únicamente cuando hay un asunto y vamos a la cámara para verlo. Tuvimos que convencer a los profesores que no íbamos a estar vigilándolos a ellos. No era la finalidad de la cámara. Era más bien para su protección de cualquier asunto. Eso ayudó muchísimo, porque los mismos niños saben que no pueden inventar cosas, que cualquier cosa que ocurra se puede regresar a esto, verlo y eso ayuda. También nos ha ayudado cuando sí ha ocurrido algo indebido, porque ocurre una escuela llena de jóvenes, pueden ocurrir, pero dio mucha transparencia al asunto. Y yo creo que si tienes un alineamiento de qué vas a aplicar y aplicarlo para todos, que es muy difícil, porque luego hay gente influyente que quieren empujarte a hacer otra cosa, pero si tú desarrollas en tu institución una transparencia, pero también que todo el mundo sabe, pues allá no puedes salir con los tuyos porque ellos te ponen en línea. ¿Tú crees que vas a perder a familias? No los pierdes. Están agradecidos que haces las cosas bien. Y si pierdes 1 o 2 familias, era mejor que fueran a la escuela de junto, porque ya no los querías de todos modos, ¿verdad? Pero eso yo creo que es muy importante que sea muy claro tu trato con padres de familia y admitir cuando haces un error o cuando hiciste un error. Porque claro que hay errores en cualquier escuela. Y a veces son tus mejores críticas y te ayudan mucho los padres también en este aspecto. ¿Y qué fue la primera pregunta? La primera tenía que ver con cómo hacerles ver a los padres de familia que la responsabilidad de la educación de sus hijos es no compartida. está Pues mire, yo creo que escuela. nunca vas a lograrlo con todos los padres de familia, porque siempre va a haber padres de familia que te depositan el alumno y piensan que ya lo hicieron. Pero yo creo que con constante recuerdos, con juntas, con pláticas, y sabemos que los que van a las pláticas generalmente son los papás que no los necesitan, todos lo sabemos, pero no hay que quedarse por vencida, hay que seguirlo haciendo, y ojalá que algún día en un mundo perfecto vamos a lograr tener esa corresponsabilidad, pero hay que acordar a los papás de eso todo el tiempo. Pues muchas gracias. Son 11:15, por si no nos hemos dado cuenta, y a las 11 ustedes tienen talleres. Pero antes de esto quiero agradecer al maestro Arturo Salgado que haya venido desde Chilpancingo a estar acá con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Queremos entregarle un reconocimiento
El doctor José Luis Liñán nos hace favor de entregar el reconocimiento al maestro Arturo Salgado. Y le aplaudimos, por favor, nuevamente. A Miss Cris, que nos compartió sus experiencias y todo lo que sabe sobre educación. Muchas gracias. Al doctor Miguel Ángel Izquierdo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a la doctora Lorena Alemán de la Garza desde Monterrey. Ella dijo, soy regia, entonces desde ayer anda por acá con nosotros. Gracias, Lorena.